Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy aquí con mi amigo y hermano en Cristo venezolano Gabriel y ya vamos a platicar un poco aquí sobre el arresto de Nicolás Maduro y la alegría que está ocurriendo ahora allá en Venezuela. Principalmente traeremos aquí perspectivas poco comunes. Vamos a hablar sobre el lado oculto que pocas personas conocen, que es sobre brujería, que ocurrió ahí hace un tiempo. Entonces, Gabriel, por ser venezolano, va a traernos una visión a nosotros, los brasileños, que poca gente conoce. Así que, Gabriel, preséntate para nosotros, habla un poco de tu llamado, eres misionero y en un momento ya vamos a traer algunas cosas muy interesantes. Mi querido pastor, antes que nada, gracias por la oportunidad. Hoy es un día histórico para el pueblo venezolano. Es un día en el que muchas oraciones están siendo respondidas. El arresto y la captura de Maduro representa un golpe en la cabeza de la serpiente que está gobernando nuestro país, la cabeza del dragón maligno que gobierna nuestro país. Y esa misma serpiente ideológica que está en muchos países de Latinoamérica hoy fue herida de muerte. Lo que pasó en Venezuela es una alegría para mí, pero también tiene que ser una alegría para el pueblo brasileño, el pueblo colombiano, el pueblo argentino, para el pueblo latinoamericano. Hoy es una victoria de la luz sobre las tinieblas, es una victoria de Dios, de la Iglesia de Cristo sobre la ideología. Soy Gabriel Orozco, soy un joven venezolano de 35 años, hijo de padres pastores. Crecí en Venezuela, nací en Venezuela, me formé en Venezuela con el objetivo de llevar el Evangelio en mi país. Pero hace 4 años tuve que salir de mi país caminando por el monte, por la selva, con mis 3 hijos y mi esposa. ¿Por qué? Porque en Venezuela no se podía vivir. El salario de un venezolano es de 20 reales por mes y un pollo cuesta 40 reales. Entonces, imagina trabajar todo el mes para comprar la mitad de un pollo. Hace 4 años salí de mi país con mis 3 hijos, sin tener dónde vivir, durmiendo en el suelo. En los peligros de salir de Venezuela, con la persecución política, con la persecución social que vivimos los venezolanos. Pero, gracias a Dios, llegué a un país bendecido. Y recuerdo que cuando llegué a la frontera, el ejército brasileño nos abrió las manos, los brazos. Y para mí fue un choque, porque yo venía de un país donde el ejército persigue y dispara a los venezolanos. Y llegué a un país donde el ejército me estaba esperando con los brazos abiertos. En la operación acogida, en el año 2021, cuando el presidente, en ese momento, el presidente Bolsonaro, estaba en el cargo y existía la operación acogida en la frontera. Y los venezolanos fuimos recibidos. Y desde ese momento hasta ahora tenemos 2 tareas: orar por nuestro país y hablar aquí en Brasil de lo que pasó allá, para que nuestro testimonio de vida también pueda abrir los ojos de muchos brasileños en la lucha que ustedes también están enfrentando aquí, que también es una lucha principalmente espiritual. Sí, y me habías dicho que a los 9 años de edad fue cuando Maduro empezó a asumir la presidencia. Y me gustaría que hablaras desde tu perspectiva como cristiano evangélico sobre cómo eso afectó la vida espiritual de las personas. ¿Qué crees que perjudicó o que avivó la fe de las personas? Porque nosotros aquí tenemos una visión, nosotros los brasileños, de que la iglesia allá está orando, la iglesia está creyendo que va a ser liberada de esa opresión. Y cuéntanos un poco sobre eso. Mira, lo primero que significó a los 9 años es que me robaron la juventud, mi juventud, y de millones de venezolanos. Estamos hablando de más de 10 millones de venezolanos que tuvieron que huir. Es la mayor crisis de refugiados del mundo, mayor que la crisis de Siria, mayor que la crisis de Ucrania. Y ellos tienen guerra, y nosotros no teníamos guerra. Pero había un sistema ideológico equivocado y todo lo que representaba afectó a los venezolanos con este nuevo gobierno. Cuando yo tenía 9 años, poco a poco se fue instalando una estructura. Para que los venezolanos sean engañados de la manera en que fueron engañados, necesitas armas espirituales. Porque Venezuela era un país próspero, pastor. Venezuela tenía la mayor riqueza de Latinoamérica, Venezuela tenía el mayor Producto Interno Bruto de Latinoamérica, Venezuela era el país con el salario mínimo más alto de Latinoamérica. ¿Y cómo logras arruinar un país de esa manera? Primero tienes
La primera arma es espiritual, la segunda es ideológica y la tercera fue la educación. Y después todo fue cayendo. Pero lo primero que hicieron allá en Venezuela fue invadida de una manera por una religión que fue la religión cubana. Chávez, el expresidente, cuando llegó al poder, él tenía un encanto por Fidel Castro y por Cuba. Y allá en Cuba está la santería cubana, que es muy fuerte. Entonces, lo primero que hicieron al llegar a Venezuela en el año 1999 fue empezar a hacer brujería, hechicería, santería, que es la religión cubana. Y hay historias que dicen que, por ejemplo, ellos tomaban un avión alrededor de Venezuela, haciendo rituales satánicos y entregando Venezuela a potestades satánicas. Ellos, por ejemplo, sacaron los huesos del libertador Simón Bolívar y ahí hicieron brujería frente a todo el mundo, en la televisión abierta. Hicieron eso en los palacios de gobierno. Tú ves a sus políticos, todos ellos tienen ahí la pulserita típica, ¿verdad? Que ellos son santeros, brujos. Entonces, lo primero que pasó en Venezuela fue entregar nuestro país a potestades satánicas de brujería y santería. Eso dio permiso legal para que nuestro país fuera destruido. La brujería y la santería generan pobreza y miseria. Entonces, lo primero que hicieron las autoridades fue entregar nuestro país a esas entidades satánicas de brujería. Y después ahí empezó todo lo demás. Entonces, por eso decimos que una lucha espiritual comenzó la persecución en las iglesias, persecución a los pastores. Ahora los pastores ya no podían hablar libremente, había espías en las iglesias. Si el pastor hablaba, oraba, era perseguido. Hay, por ejemplo, en Venezuela un plan que se llama el Plan Buen Pastor, y ellos lo mencionan. Las iglesias tienen que registrarse y todas las iglesias registradas van a recibir equipos de sonido, equipos de aire acondicionado. ¿Pero cuál es el verdadero objetivo de eso? Era controlar todas las iglesias, saber el nombre de todas las iglesias. Y no sé si viste ahí en la red, en la tele, que salía Maduro siendo apoyado por los pastores. ¿Alguna vez escuchaste eso aquí? Incluso hice un video aquí en mi canal hablando sobre eso. ¿Será que Maduro se convirtió o no? Porque ahora... En realidad, todos esos pastores, la mayoría, eran pastores que estaban siendo chantajeados, presionados, porque sabían cuál era su iglesia, dónde viven, quién es su familia. Y si no vienes aquí a levantar la mano de Maduro, amigo mío, vas a sufrir las consecuencias. Entonces, fue una manera de que el pueblo cristiano más humilde, de las iglesias más humildes, dijeran: ah, los pastores están con Maduro, entonces ya no oramos en contra de Maduro, porque Maduro es una trampa muy fuerte. Porque, por un lado, entregas Venezuela a la brujería, a la santería, y por otro lado, controlas la iglesia para que la iglesia no ore en tu contra. Entonces, es maquiavélico el asunto y nadie sabe de eso. No es que los pastores apoyen a Maduro, no es que los pastores estén siendo chantajeados. Tenemos familiares y pastores en Venezuela, pero no puedo hablar con ellos ahora. Están aislados, controlados, las líneas telefónicas están intervenidas, es algo demoníaco. Pastor. Mira, me imagino por lo que están pasando. Y aquí en Brasil, ¿por qué estamos trayendo este video, hermanos? Porque en nuestro país sí existen esas ideologías que ellos quieren traer y todo empieza de una forma muy bonita. Nada va a venir así, mostrando ya toda la maldad que hay detrás. Entonces, tenemos que estar muy atentos y tener discernimiento espiritual, ¿sabes? Aunque pensemos que el cristiano no debe involucrarse en política. Pero, hermanos, cuando vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de eso claramente. Porque el pueblo, la política estaba totalmente involucrada con el pueblo. En Venezuela decían que la política es del diablo y él se adueñó de ella. Escucha. Es así. Y empezaron con un culto a la personalidad de Chávez. Es muy fuerte, porque esos regímenes socialistas se mantienen con un culto a la personalidad. Y recuerdo que en Venezuela, por ejemplo, decían el Chávez nuestro, que estás en los cielos. Mira, en las escuelas para los niños lo ponían en muchas escuelas. Cierra los ojos, pídele una paleta a Dios, abre los ojos, ahí está. No, ahora. Cierra los ojos, pídele una paleta a Chávez y la paleta aparece.
Aparece ahí. Entonces decían Chávez, el segundo Jesucristo en las casas, pastor de muchos venezolanos, humildes altares para Chávez. ¿Y sabes cuál fue una de las cosas que más me maravilló del ataque que ocurrió en Estados Unidos? ¿Sabes dónde cayeron las bombas? Uno de los sitios afectados. ¿Dónde cayeron? Cayeron en el lugar donde estaba el altar del cuerpo de Chávez, allá en Venezuela, en un monte, en un lugar alto. Pastor, el altar de la montaña, el lugar donde estaban los huesos y el cuerpo de Chávez, donde hacían culto y brujería. Y hoy el gobierno de los Estados Unidos mandó un misil y ese lugar fue destruido. Pastor, gloria a Dios, aleluya. Y entonces vemos que Dios sí usa gobiernos humanos, ¿verdad? Tanto para traer esa opresión, porque Dios está en control de todo, y cuando la gente se rebela, cuando hay mucha idolatría, Dios lo permite, ¿verdad? Ver ese tiempo de juicio. Pero toda era tiene su fin, ¿verdad? Entonces creemos que ahora está llegando el fin de una era de mucha opresión que ustedes vivieron. Ni siquiera se puede imaginar lo que sería eso, ¿verdad? Ver a sus hijos pasando necesidades, sufriendo amenazas. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que quiero que expliques ahora. ¿Crees que ese ciclo ya se terminó? Es que escuché que hay muchos venezolanos que tienen miedo, no están saliendo de casa. Cuéntanos un poco para nosotros. Primero debemos entender el contexto, ¿verdad? Venezuela no es una dictadura militar común, pastor. Es una narcodictadura. Estamos hablando de una estructura criminal. Entonces los líderes del ejército venezolano, los ministros que están, se apoderaron de toda la riqueza de nuestro país. Entonces, nuestro país tiene, por ejemplo, mucho tráfico de armas, tráfico de drogas, muchas cosas malas, cosas incorrectas pasan ahí, y los líderes de la dictadura son los que tienen el control. Entonces es una estructura millonaria. Estamos hablando, por ejemplo, en Colombia, Pablo Escobar Gaviria soñaba con llegar al gobierno. En Venezuela llegaron al gobierno. Entonces no es una estructura común. Eso es lo que los venezolanos debemos entender, porque nuestra idea de una dictadura son las dictaduras militares que hemos vivido en nuestro continente. Pero en Venezuela es como un monstruo, fue como, mira, tuvo un crecimiento, una mutación tan horrible, espiritual, social, política, criminal, que muchas personas no saben lo que pasa. Y ahora que Maduro fue capturado y ellos van a ser capturados. Vamos a saber la podredumbre, la basura que estaba ahí, que no nos imaginamos, torturados. Pastor, tenemos venezolanos, Venezuela tiene más de 1000 presos políticos, personas desaparecidas. Mira, al nivel del holocausto nace Pastor, al nivel del holocausto judío, ¿va? Es horrible lo que pasó. Entonces, para poder desarticular, tienes que desarticular todo eso. Es un plan muy sofisticado porque allá en Venezuela, pastor, hay células de Hezbollah, células de Estado Islámico de Irak y Siria, células terroristas, muchas. Lo primero que hago, los Estados Unidos, es perfecto. ¿Ustedes creen que son invencibles? Entraron y agarraron justo en la cabeza de la serpiente, entraron por lo más maduro. De hecho, dice que Maduro estaba en su casa y que ibas a entrar al búnker. Y su búnker está rodeado de hierro, metal, y no logró entrar, y lo agarraron de sorpresa. Entonces, la dictadura venezolana que decía que tenían ejército, que tenían armas, se quedaron así, no hicieron nada. Entonces, hermano, y está enviando un mensaje. Estados Unidos tiene el poder de entrar cuando nosotros queramos entrar. Ahora viene la respuesta de la estructura criminal de Venezuela. ¿Cuál es la respuesta? Ustedes deciden si la transición va a ser pacífica o si van a complicar el asunto. Entonces, ahora en Venezuela hay una anarquía total. Ya sabemos que Maduro y el jefe no están, pero están los mandos medios y altos del ejército, así que ahora es una anarquía. A los venezolanos, la orden que dimos y que estamos dando para los venezolanos, aquellos que estamos en las redes sociales, es no salir a las calles. Los venezolanos están en sus casas, no están saliendo. Y es preocupante porque es un país, pastor, que no tiene comida, no tiene alimentación. Y yo estoy preocupado por mi familia, porque no puedes salir, pero la comida es muy cara. ¿Cómo van a hacer?
Mi papá, mi familia necesita medicamentos. Mira, es una situación, nosotros estamos aquí celebrando, podemos esperar 1, 2, 3 meses, otros 3 meses para los venezolanos allá bajo persecución, porque ahora ellos, pastor, están desesperados. Y usted sabe que la maldad, cuando está desesperada y son sus últimas horas, es cuando actúa peor. Entonces, ahora son horas muy tensas, horas de mucho peligro. En Venezuela, donde tenemos que apoyar, orar para que los venezolanos sean protegidos, para que no se desesperen al entrar, porque actúan así en todos los regímenes, pastor de la historia. Cada vez que van a caer, empiezan a perseguir y a generar fallecidos y personas desaparecidas, así que la situación en Venezuela es muy crítica. El golpe final fue dado. Yo creo que no van a tardar de aquí a 6 meses, porque ellos ya lo saben. Ves, por ejemplo, en las redes sociales los últimos 6 meses a Maduro burlándose de Trump, diciendo que es mentira, que no van a entrar, todos se están burlando. Ahora, ellos se quedaron callados porque saben que no es mentira, que no es un juego ahí. Oración, pastor, se la pido a usted y su público. Es que en el tiempo de la transición de la dictadura dura la democracia. El tiempo que sea, no sabemos cuánto va a ser. Dios proteja a los venezolanos inocentes, que esa persona de la dictadura llegue a sentir temor de perseguir a venezolanos inocentes. Pero como actúan, por el historial que tiene, por la forma en que se mueven, sabemos que se van a desesperar y van a empezar a perseguir porque así son ellos. Pastor, oremos mucho por nuestro país. Sí, me hiciste recordar la opresión del faraón sobre el pueblo hebreo. Eso entonces. Así que dudó. Lo traemos aquí como si Maduro fuera el faraón. Dudó, intentó de todas las formas y vio que ya no había manera. Fue entonces cuando ellos corrieron detrás y empezaron a perseguir al pueblo. Sí. Pero entonces Dios dio el libramiento y el mar se cerró sobre ellos. Sí, entonces eso es lo que dijiste. Todavía no es tiempo de cantar victoria por completo, ¿verdad? Pero es tiempo de estar atentos en oración, sí. Y me gustaría que tú nos guiaras ahora en esa oración, porque tú sabes mejor que nosotros que eres brasileño. ¿Y cuál debe ser el enfoque de nuestra oración? Sí. Y a veces oramos, pero no tenemos idea, ¿verdad?, de por qué necesitamos orar. Y ahora nos diste un poco más de claridad, sí, de que realmente es una batalla espiritual. Sí. Y principalmente la iglesia, ¿verdad? Los líderes, sí. Pastor, y es un ejemplo, pastor, para los brasileños de lo que pasa cuando la iglesia no hace su trabajo, pastor. Nuestro trabajo ciertamente no es ser políticos, tú y yo, pero somos profetas que podemos anunciar y abrir los ojos del pueblo, como en la Biblia. Hay profetas que se levantaban delante de ustedes y hablaban. Entonces, ciertamente tú y yo no somos políticos. Podemos ahora asumir un papel de oración y guía. Porque si la Iglesia renuncia a su libertad, si la Iglesia renuncia a sus derechos, ellos no se van a detener. Y Venezuela hoy es un ejemplo. Hoy estoy celebrando, por un lado, pastor, que comenzó el camino hacia la libertad, pero por otro lado, no tengo miedo. Pero estoy preocupado porque sé que el costo de la democracia puede ser muchas vidas humanas. ¿Me entiende? ¿Y eso es dolor? Y eso es sufrimiento, porque son personas, son venezolanos, son personas inocentes. Y todo eso por culpa de una iglesia que no actuó en el momento correcto, por una sociedad pastoral que no actuó. Chávez fue elegido en el año 1999 solamente con 3 millones de votos y 5 millones de venezolanos no salieron a votar. ¿Quiere decir que la tragedia de los venezolanos es culpa de la mayoría que estuvo ausente? Pastor, entonces, es importante que Brasil, en este año que va a enfrentar un año histórico, también despierte y entienda que no se trata de un político. No se trata de Maduro, no se trata de Trump, de X no es un nombre. Es una guerra espiritual, es un sistema maligno contra un sistema divino. Es que nuestro continente tiene profecías de ser avivado, de vivir un gran avivamiento y todo esto que estamos viviendo. Este ataque ideológico contra la familia tradicional, contra la iglesia, la familia conservadora, contra nuestra fe, es simplemente el anticristo queriendo impedir el avivamiento. Si despertamos a tiempo, pastor, ¿podemos evitar sufrimiento? Yo hablo como venezolano. Si ustedes despiertan a tiempo, pueden evitar lágrimas, pueden evitar llanto, pueden evitar sufrimiento. Familias divididas, pastor, de eso se trata. Entonces, por favor, como iglesia, abramos los ojos.
No es una lucha contra un político hombre, es una lucha espiritual por el futuro del país, por el avivamiento que está profetizado para Brasil, por las futuras generaciones. Para que sus nietos, pastor, sus nietos puedan vivir en un Brasil avivado y no tengan que irse. Como los nietos de mi padre, que tuvieron que irse huyendo sin ver a su abuelo huyendo, viviendo en otro país, sin nada. Después de que mi padre trabajó 50 años sirviendo a Dios, ahora tengo que empezar de cero y dormir en el suelo. Es mucho lo que vivimos. Y brasileño. Los invito a abrir los ojos, a hacer guerra espiritual, a hablar, a tomar su lugar como ciudadano brasileño. Y hablar a favor de lo que piensas sobre la familia tradicional, sobre los valores conservadores de la Iglesia. Todo aquello que la Biblia apoya, nuestro pastor. Gloria a Dios. Oh, hermano, mira, Dios es maravilloso. Dios tiene el control de todo. Yo creo que Él va a hacer la obra completa. Amén. Claro que el gobierno perfecto es solo el de Jesús. No podemos culpar a nadie, no podemos poner esperanza en ningún hombre y hasta nuestra vida ni siquiera está aquí. Somos brasileños, extranjeros en esta tierra, pero la Biblia dice, oren por la paz en la ciudad. Y siempre les digo a los hermanos cristianos que me dicen, mira, pero no es contra un gobierno. Y les digo, es verdad, pero necesito que el gobierno que esté ahí permita que la Iglesia trabaje. Eso es lo que necesito, que la Iglesia siga haciendo su labor en mi país. No puede. Caray, así es, pero eso va a cambiar en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Terminemos aquí con una oración y pidamos a Gabriel que la dirija, orando juntos con él. Y después de esa oración, voy a dejar aquí el enlace de su canal, de sus redes sociales, para que sigas a Gabriel. Una bendición, incluso para mí y mi casa. Aquí nosotros seguimos sus videos, él enseñando a sus hijas, enseñando los valores que se han ido perdiendo por ahí. Y mi hermano, gracias por todo, por haber aceptado, pastor, el llamado de Dios, y vamos a seguir juntos ahí, en esta colaboración. Amén. Cierra los ojos, oremos en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre Dios, antes que nada quiero agradecerte porque tú gobiernas, porque tu gobierno sigue, tú sigues mandando. Padre, has escuchado la oración de millones de venezolanos que por más de 27 años hemos estado orando, pidiendo Dios que se haga justicia, pidiendo Dios que traigas libertad. Y hoy comenzaste a responder al clamor, a las lágrimas de muchos venezolanos. Pero Padre, ahora quiero pedirte con mucha humildad, con mucho amor, responsabilidad por todos los venezolanos inocentes que ahora están presos en Venezuela, porque Venezuela hoy se ha convertido en una gran prisión. Son momentos difíciles, son momentos donde la maldad se va a desesperar, pero tú vas a proteger en el hueco de tu mano, en tu arca. A todos los venezolanos que están vivos, Padre, por favor, ven con tu mano poderosa, manda a tus ángeles alrededor de Venezuela. De mi familia, de mis amigos, de mis compatriotas venezolanos que están allá con miedo, en sus casas, sin tener comida, sin tener luz, incomunicados. Por favor, Dios, actúa a favor de los venezolanos, protege a los inocentes y Dios, esos malvados. Señor, esos impíos que están tratando de actuar contra los venezolanos, pon en su corazón temor, temblor, que no puedan, Señor, avanzar contra los venezolanos. Y que, de una vez por todas, dejen el poder y permite, Dios, que la transición hacia la democracia sea libre, con tranquilidad, sin dolor, sin sangre. Dios, presento a Brasil ante ti, el país que nos recibió a mi familia y a mí cuando llegamos sin nada. Gracias por el pueblo brasileño. Yo pienso que tú, en este año 2026, acompañes a los brasileños a hacer una buena elección, también por su futuro. ¿Van a enfrentar un momento histórico este año? Permite a los brasileños, Señor, tomar buenas decisiones que puedan generar tranquilidad y bienestar para las futuras generaciones. Que los brasileños no cometan el mismo error que cometieron mis antepasados en Venezuela, de tomar una mala decisión. Presento a Brasil, presento a Venezuela, presentamos ante ti nuestro continente. Y por último, Dios, aquí estoy, cuenta conmigo, con este pueblo brasileño que me está escuchando, con mi familia, cuenta con nosotros, Señor, para predicar el Evangelio, para generar un avivamiento espiritual, pero también un avivamiento ideológico, político, social, empresarial, porque el avivamiento va a abarcar todos los estratos sociales de Brasil y de nuestro continente.
no solo en la iglesia o en el culto, también afuera, donde están los perdidos, huérfanos y viudas. ¿Dónde sufre el pueblo brasileño? Señor, permítenos llevar tus buenas nuevas de salvación, permítenos llevar justicia. Que el pueblo brasileño pueda volverse a ti y declarar que tú eres el Rey de Brasil en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, oh mi hermano, gloria a Dios, gracias. Muestra la bandera ahí para nosotros. Oh, mis hermanos, miren, sentimos un cariño tan grande por ustedes. Incluso mi ministerio apoya a empleados venezolanos y sabemos que ahí está mi familia. Muchacho, Ven, gente. mira a mi esposa. Hola. Perdón, Oye, pastor. Pastor, tenemos ojeras de libertad, ojeras de esperanza, siento que duermo y mis hijos niños vienen a saludarme rapidito. Por aquí está la Victoria, por aquí está Samuel. Hola. Samuel. Esta es Natasha. Gente, Hola, ¿todo bien? Ya conozco a todos. vaya. Dios es bueno y pastor. Reza, reza, mamá, ven aquí, mamá, reza, mi mamá está aquí. Ella no pudo volver a Venezuela porque todo está cerrado desde hace 2 meses y mi papá sigue allá. Pastor, ore por mi país. Pastores, Vamos a hablar. nosotros como nación vamos a estar orando. Sí, en el nombre de Jesús, todo se va a resolver y va a ser lo más rápido posible, en el nombre de Jesús. Y ustedes van a poder abrazarse Y amén, pastor. y va a ser para la gloria de Dios. Amén, todo va a salir bien. Amén, Dios te bendiga, pastor. Gracias por la oportunidad, estamos juntos. Amén. Un abrazo.